Veamos términos semejantes y no semejantes. Al finalizar esta lección podremos identificar qué términos son semejantes y cuáles no dentro de una misma expresión algebraica. Entonces, antes de empezar, recordemos que en una expresión algebraica los términos están separados por los signos más o menos. Por ejemplo, aquí en la expresión 8v más 15p menos 2x tenemos tres términos distintos. Cada signo que aparece separa a un término de otro. También recordemos que el coeficiente de un término es el número que multiplica a la o las variables, dependiendo de cuántas tenga nuestro término. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el término menos 74w, el coeficiente es menos 74, el número que multiplica con todo y su signo. Y también recordemos que en un término puede tener más de una variable. Por ejemplo, acá tenemos los dos términos distintos, 56x y z. Como entre la x, la y y la z no hay ningún signo más, ningún signo menos, entonces se refieren a un mismo término. Las tres variables se están multiplicando, no hay ningún símbolo entre ellas, entonces es un mismo término. Y lo que pasa también con el menos 87ws, como entre la w y la s no hay ningún signo más o menos, entonces la w y la s son variables de un mismo término. Entonces ahora sí veamos a qué se refiere términos semejantes. Para que dos términos sean semejantes deben existir dos condiciones. Primero, que tengan la misma variable o, o varias variables iguales. Y la segunda característica es que deben tener el mismo exponente. Cada una de sus variables debe tener el mismo exponente. Veamos un ejemplo para comprender un poco mejor. Tenemos dos términos acá, los términos separados. Estos no son una misma expresión, sino son dos términos separados que queremos comparar, 17y y menos 8y. Veamos cuáles son las partes de cada uno de estos términos. El coeficiente del término del lado izquierdo es 17, el coeficiente del término del lado derecho es menos 8, la variable del lado izquierdo es y, la variable del lado derecho es y, el exponente de la variable del lado izquierdo es 1, y a la 1, está implícito, y el exponente del lado derecho es 1 también, y a la 1. Entonces veamos si se cumplen las características para decir que estos términos son semejantes o no. Los coeficientes son distintos, pero esto no es ningún impedimento para que los términos sean semejantes, sino nos fijamos solamente en la variable y los exponentes. Entonces las variables nos damos cuenta que son la misma, es variable y nos damos también cuenta de que los exponentes son iguales 1 y 1 para la variable y, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces se cumplen las dos condiciones y vamos a decir que estos dos términos sí son semejantes. Veamos un ejemplo más. Tenemos los dos términos acá a comparar, 8x y 8y. Del lado izquierdo tenemos un coeficiente 8, la variable x, y el exponente de la variable x es 1. Del lado derecho tenemos coeficiente 8, variable y el exponente de la variable y es 1. Entonces, los coeficientes son iguales, las variables son distintas, de un lado x y del otro lado es y los exponentes sí son iguales. Pero para que nuestros términos sean semejantes, debemos tener la misma variable. Como no tenemos la misma variable, entonces decimos que estos términos no son semejantes. Veamos más ejemplos. Tenemos las condiciones acá, tienen que tener la misma variable y el mismo exponente en cada una de las variables. Entonces, comparemos estos dos términos, 58ab y menos 16ba. Del lado izquierdo, el coeficiente es 58, del lado derecho, el coeficiente es menos 16. Del lado izquierdo, la variable, tenemos a con exponente 1, también tenemos la variable b con exponente 1 también. Del lado derecho tenemos la variable b con exponente 1 y la variable a con exponente 1. Veamos por favor que los coeficientes no son iguales, pero las variables, a pesar de estar en distinto orden, sí son las mismas y con el mismo exponente. A con exponente 1 tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y b con exponente 1 tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A pesar de que las variables no están en el mismo orden, como es una multiplicación, eso no importa. Las variables se están multiplicando, entonces no importa el orden en que las pongamos.
como tienen la misma variable y los mismos exponentes, entonces decimos que estos términos sí son semejantes. Veamos un ejemplo más. Tenemos los dos términos a comparar, menos 3x cuadrado w y menos 6xw. Del lado izquierdo el coeficiente es menos 3 y del lado derecho es menos 6. Las variables del lado izquierdo son x con exponente 2 y w, en el lado derecho x con exponente 1. Y del lado izquierdo tenemos también la variable w con exponente 1 y w también con exponente 1. Entonces veamos que la variable x tiene exponente diferente en cada uno de los dos términos. Los coeficientes son distintos, de un lado es menos 3 y del otro lado es menos 6, pero eso no importa cuando queremos comparar términos semejantes. Tenemos que del lado izquierdo y del lado derecho la w aparece y con exponente 1, eso está bien, pero la x, a pesar de que aparece en ambos términos, tiene exponente distinto. En el lado izquierdo tiene exponente 2 y en el lado derecho tiene exponente 1. Entonces vamos a decir que estos términos no son semejantes. Es así como identificamos términos semejantes y no semejantes. Para que sean semejantes deben tener la misma variable con el mismo exponente.